Evangelio de Juan. El último día estuvimos hablando del peligro que conlleva, hermano, hacer un juicio mediático, de poder saber lo que es un juicio mediático, ¿verdad? Aquellos que, previo a lo que las autoridades y los jueces dictaminan, según las pruebas aportadas y todas las evidencias, pues van adelante y emiten un veredicto. Pues bueno, estamos acostumbrados, hermanos, así, es lamentable, pero es de esta manera, que estamos oyendo a personas que son presuntos en algún delito y paralelo a todo el juicio que se está realizando por las instituciones, hay un juicio paralelo, y ese es el juicio mediático, un juicio que se hace, ¿verdad?, apartado de lo que son los tribunales. Esto lo estuvimos viendo en este mismo capítulo 4, porque esta mujer, cada vez que leemos este capítulo, enjuiciamos a esta mujer. Esta mujer era pecadora, pero quiero insisto, igual que usted, igual que yo. ¿Amén? Esta mujer, lo único que le ocurría que se había casado 5 veces casada legalmente, y era permisible en esta cultura. Pero estaba viviendo con un hombre que no era su marido. ¿Cuántas personas pueden haber así? Y Dios la corrige. El Señor la corrige allí. Igual que le corrigió a usted y me corrigió a mí antes de venir a Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Pero hemos hecho un juicio de esta mujer que parece ser como si fuese la mujer que la cogieron allí en el mismo acto de adulterio. No es esto. Léalo usted atentamente. Claro que era pecadora, claro que necesitaba de Cristo, claro que necesitaba arrepentirse, claro que tenía que nacer de nuevo, claro que todo esto es evidente ahí, hermano, pero esto es algo que nosotros tuvimos que hacer antes de venir a Cristo. Amén. Por eso aquí hay un juicio que es mediático. Nos lanzamos rápidamente y hablamos de todo esto. Y dice aquí, en lo que vamos nosotros ahora a ir estudiando, vamos a abrir este capítulo, pero vamos a leer en el versículo 6, que dice lo siguiente, Juan capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo de Jacob. Y era como las 12 de la mañana. El versículo 12 dice lo siguiente. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y otro texto más que quería recordar para tenerlo en mente es el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te ruego por mi vida, Señor, por la vida de tus hijos que estamos aquí presentes, por aquellos que hemos recibido el Evangelio, hemos nacido de nuevo. Te rogamos que esta palabra nos restaure, traiga, bendito Dios, vida a nuestro corazón, entendimiento, luz, para poder entender tu palabra y de esta manera poder ser edificados no solamente como miembros del cuerpo, sino también como cuerpo de Cristo. Señor, no solo te ruego por la iglesia, no solo te ruego por mi vida, te ruego también por aquellos que han venido y están oyendo de tu palabra. Señor, abre sus corazones, que ellos puedan entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podéis tomar asiento, hermano? Le he titulado al sermón, hermano, Rompiendo paradigmas y tradiciones. ¿Cuántos de los que están aquí, que todavía no han conocido al Señor, viven en tradiciones? ¿Qué es una tradición? Una tradición es algo que se ha impuesto y está establecido y ha pasado de generación en generación. Las tradiciones
y también los paradigmas. Hermano, un paradigma es un modelo, es un ejemplo que se tiene que llevar adelante. Un paradigma, hermano, es ley en sí. Salga usted a la calle hoy. Hoy creo que tenemos un día especial para esta ciudad, ¿verdad? Tan especial que todos se van a engalanar. Y todos van a salir a la calle y van a estar, pues bueno, festejando una tradición que de siglos y siglos ha pasado de padres a hijos. Y todo esto, hermano, lo vamos a ver. Son tradiciones hechas por los hombres, paradigmas. Y esto se convierte en ley. Hasta que es desbancado por otro nuevo. Viene otro paradigma, viene otra tradición y se desbanca a esa, se coloca en el lugar de ella y se va transmitiendo de padres a hijos. Un paradigma, hermano, es una forma de pensar. Es una forma de interpretar las cosas de cierto modo que no admiten unas ideas nuevas. Están cuadriculados. Esto siempre lo hemos hecho así y así tenemos que seguir haciendo. Es que nos enseñaron nuestros padres de antiguo estaba y llegamos, hermano, a no recibir ningún consejo, sino que es cuadriculado. En el terreno bíblico también hay paradigmas, también hay tradiciones. Por eso he titulado, hermanos, Rompiendo Paradigmas y Tradiciones. En el terreno bíblico, que es lo que a nosotros nos interesa hablar en esta mañana, Jesús vino rompiendo esos paradigmas, esos modelos, esas tradiciones que habían forjado el pueblo de Israel. Tanto los judíos como los samaritanos, los galileos también, todo lo que formaba parte de Israel y a quien tenían como único Dios a Jehová. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué el ministerio de Jesús provocó tal choque con las autoridades religiosas? ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, donde iba era perseguido, era difamado, se le cuestionaba. Y no solo se le cuestionaba, sino que hablaban de él cosas infames. De tal manera que pensaban de que él era un hijo de fornicación. Nosotros somos de nuestro padre, dice, pero tú eres hijo de fornicación. Pensaban que María había tenido una relación prematrimonial antes de haber estado con José. Este es, digamos, lo que allí se está moviendo. Estaba siendo difamado, estaba siendo perseguido. De alguna manera, hermano, estaba chocando con las autoridades religiosas, y es por esto. Y es porque él vino a romper tradiciones y a romper paradigmas. Jesús vivió en un mundo regido totalmente por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era lo que regía, y sobre todo la Torá, los profetas, pero la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que lo tenían tanto los samaritanos como los judíos, aunque los samaritanos no creían en los profetas ni en los libros históricos y demás. Pero ellos creían en la Torá, los samaritanos. ¿De quién estamos hablando? De los samaritanos. Creían en la enseñanza de Moisés. Pero, hermano, Jesús no vino para dejar sin efecto la ley, de ninguna de las maneras. Él confrontaba, pero confrontaba las tradiciones.
confrontaba los paradigmas que habían sido montados. Él había venido para cumplir la ley. Amén. Cuando llegó el cumplimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice: yo no he venido para romper, para querer abolir y dejar sin efecto la ley. No, yo he venido para cumplir la ley. Sí, hermano, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, confirmó la ley. Vivió todos y cada uno de los mandamientos del Señor. 100% Dios, 100% hombre. Y en la condición de hombre, Él cumplió todos y cada uno de los mandamientos de Dios que venía en la Torá. ¿Por qué colisionó esto? ¿Por qué chocó? ¿Por qué hubo ahí, hermano, un choque de trenes con los líderes religiosos? Y la respuesta, hermano, la encontramos en algo que para los judíos era tan natural, que era su actitud hacia la ley oral. Estaba la ley escrita, pero estaba la ley oral, que luego esa ley oral se está escribiendo en el Midrash, en el Mishnah y en el Talmud, que ellos lo tienen. El Talmud es como un Nuevo Testamento para ellos, pero que era la ley que se transmitía de los padres a los hijos. Cada versículo era interpretado y se escribía: esto quiere decir esto, esto, esto y esto. El otro versículo quiere decir, y así, hermanos, iban con la Midrash, iba con la Mishnah y también con el Talmud. Esto es lo que llevaban ellos, eran tradiciones. Él consideraba, hermano, nuestro Señor Jesucristo consideraba que la ley oral tenía menos autoridad que las Escrituras. Sin embargo, los judíos ponían las tradiciones por encima de las Escrituras. Un ejemplo, no sé si habéis oído esta palabra, corbán. ¿Habéis oído la palabra corbán? Bueno, la palabra corbán era una palabra que se le podía aplicar a un hombre judío que había, digamos, dejado toda su herencia al templo. Entonces, ellos estaban libres de algunas actitudes que tenían que tener hacia sus padres. Y ellos, por el mero hecho de decir, pues bueno, si no atiendo en la medida de lo posible y no honro a mi padre como debo honrarle, no importa, soy corbán. Todos mis bienes. Si yo no puedo darle a mi padre, si yo no puedo añadirle a mi padre lo que él necesita, es que se lo tengo dado al Señor. Y por eso yo no ayudo a mi padre. Entonces ellos se justificaban porque esto sí era una ley oral. Entonces el Señor les dice, bueno, ¿y cómo leéis? ¿Qué dice el Señor? Honrarás a tu padre y a tu madre. Amén. ¿Cuándo? Siempre. Debes de honrar a tu padre y a tu madre, debes de sostener, porque allí entonces no había ninguna pensión que pudieran sostener, ningún seguro social. No había nada que pudiera sostener a los padres. Los padres vivían con los hijos hasta que fallecían. Entonces ellos se veían, hermanos, indefensos. Después de una vida entera habiendo criado a sus hijos, dándoles lo que necesitaba, enseñándoles el oficio que tenían, porque esta era la forma y la cultura judía, enseñar a su hijo el oficio para que su hijo pudiera abrirse, hermanos, nuevos horizontes. Es corbán. Y esto lo anteponían a la ley. Y el Señor dice, de ninguna de las maneras. Estos son tradiciones de los hombres. Así que si no honras a tu padre y a tu madre, estás
infringiendo el mandamiento de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra te sean de larga duración. Primer mandamiento con promesa. Qué maravilloso. Este es el espíritu en la época de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que está, digamos, allí rodeando al pueblo. Todo esto lo llevaban a tener no solo un orgullo como nación, sino como aquellos que estaban en otro nivel. Todo esto provocaba orgullo nacional y orgullo también de categoría. No sé si os acordáis de un hombre publicano y un fariseo que fueron a orar. Cuando llega a orar, el publicano, el fariseo dice, Señor, yo hago esto y esto otro. Yo ayuno 2 veces. ¿Sabéis por qué ayunaba 2 veces? 2 veces. La ley decía que tenía que ayunar solo un día al año y es el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Todo el pueblo tenía que ayunar, pero ellos sacaron una tradición y querían ser más, llegar más que la palabra de Dios y decía, yo ayuno 2 veces a la semana. Por lo tanto, soy especial. Estoy en otro nivel. Y esto, hermano, traía un orgullo a estos hombres. Mira, hermano, si hablé el otro día de la samaritana, los fariseos, en cierta manera, sus pensamientos, su ideología, era buena. Pero se pasaron de frenada. Ellos eran los que guardaban, los que estaban velando, los que tenían la capacidad para poder juzgar conforme a la palabra. Pero, como se suele decir vulgarmente, se pasaron 3 pueblos. ¿Por qué? Porque quisieron poner las tradiciones por encima de los mandamientos del Señor. Este hombre fariseo, orando allí, dice, yo no soy como este. Yo no soy un ladrón, yo no soy un pendenciero, yo no soy un pecador. Yo no soy como este. ¿Y cómo era este? Un cobrador de impuestos que estaba muy mal mirado. Y imaginémonos nosotros, hermanos, que tomemos esto como referencia en nuestras vidas. Y cuando tengamos que predicar el Evangelio, digamos, yo no soy como tú. Tú eres un pecador, tú eres un malvado, tú eres una persona que no merece nada, solo el infierno. Usted sabe que eso es verdad. Y lo dice la palabra. Pero estamos nosotros en la autoridad de tener que llevar a esa persona a ese confrontamiento de realidad que para aquellos que están vendados sus ojos no van a llegar nunca a comprenderlo. Pablo habla con los efesios y le dice, estando muertos en delitos y en pecado. Ya están en la luz. Y ellos dan gracias al Señor porque antes estaban en tinieblas. Y el apóstol Pablo le dice que estaban en las corrientes de este mundo y eran hijos del diablo. Y ellos lo entienden y lo reciben de parte del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se predica el Evangelio. ¿Con qué autoridad voy predicando el Evangelio? Estoy desgranando. ¿De qué manera me hubiera gustado a mí que me hubieran predicado el Evangelio? Sí, es que hay que dejar clara la palabra de Dios. Yo no me aparto de eso.
Pero debemos de saber que tenemos delante nuestra una persona con sentimientos. Una persona que puede ser de rechazo a todo lo que podamos recibir. Este hombre rechazaba a todo el que no era como él. Sin embargo, Cristo se acerca a ellos. Sin embargo, el Señor se sienta a comer con ellos. No vemos ningún insulto en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario, yo he venido a sanar, a buscar lo que se había perdido. El sano no tiene necesidad de médico, los enfermos sí, yo estoy aquí con los enfermos. Yo voy a buscar a la oveja perdida. Yo voy a buscar al hijo pródigo. Estos fariseos se estaban comportando como el hijo mayor. Se estaban comportando, hermano, como aquel que lo había contratado el Señor y después de haberlo contratado le da su dinero y se levanta enrabietado y dice: este ha echado 1 hora, yo he echado 12 horas, porque a este le paga igual que a mí. ¿Qué te importa a ti lo que el Señor haga con este o con aquel? Yo no he quedado contigo en darte esto. ¿Por qué tiene que mirar al que ha venido solo 1 hora? Estos hombres, eran los que habían dado, los que habían recibido, hermano, el terreno cultivado y preparado, y después llegó el dueño pidiendo cuenta y lo mataron. Estos fariseos. Y todo esto ocurrió, ¿por qué? Porque pusieron, hermano, las tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. El Señor llega a decirle a cada uno de ellos lo siguiente: diezmáis la menta, diezmáis el enelgo, diezmáis la mirra, lo más pequeño, y hacéis bien en hacerlo, pero dejáis lo más importante, el amor y la misericordia. Todo esto es importante sin dejar aquello. ¿Cuál era el espíritu del Señor? Alcanzar a las almas. Pero, ¿cuál fue la estrategia del Señor? Porque estos nada más que tenían tradiciones. Lo mismo que tienen las personas que están en el mundo, tienen tradiciones. No le quite usted a su Virgen, no le quite usted a su Cristo, no le quite usted a su amuleto, no le quite usted su estampita, no le quite usted nada de eso. Se le echa encima. Fíjense lo que dice el versículo 20 del Evangelio de Juan. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero, el versículo 20 hay algo que para ellos era una tradición. Y es un monte. Aquel monte para ellos se lo decía todo. Aquel monte le hablaba, en primer lugar, de donde cuando Abraham llegó allí sacrificó. Aquel monte le hablaba que cuando Josué llevó los huesos de José desde Egipto fue enterrado allí. Aquel monte le hablaba, hermano, de que cuando Josué confronta y dice: ¿ustedes queréis servir a los dioses de estas naciones? Mi casa y yo serviremos al Señor. Pero ellos se comprometen y hacen un pacto allí. En ese lugar hacen un pacto. Y levantan una piedra grande y hacen un pacto allí que nosotros serviremos al Dios de Israel. Todo eso estaba allí. Jacob compra ese terreno y se lo da en herencia a su hijo José. Y los samaritanos todo esto lo tenían en mente. Además, Jacob
había excavado un pozo en aquel lugar donde había bebido sus hijos, él y su ganado. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? ¿Acaso tú tienes más poder? ¿Acaso tú estás en el nivel que están ellos? Este es el lugar donde adoramos. Aquí es donde nosotros tributamos adoración a nuestro Dios. ¿A quién adoramos y cómo le adoramos? Está tratando el Señor de sacar a la luz. ¿A quién estáis adorando? ¿Adoráis al Padre? Ustedes no podéis adorar al Padre porque no conocéis al Padre. Ellos estaban tan envueltos en sus padres, en sus patriarcas, tan envueltos en esa tradición de ese monte, Gerizim, que no había lugar para adorar al Padre, al único Padre, que es sobre todo, que es el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dice, el problema con ustedes, samaritanos, es el siguiente. No que adoren en la montaña incorrecta, ese no es el problema, sino que no conocen a quien adoran. Estaban ignorando a quién iba dirigida la adoración. Dios es el Padre también de los samaritanos. Amén. Y el orgullo de los judíos es que tenían a el único que se podían considerar como nación y como remanente del único Dios verdadero. Pero Dios es el Padre de los samaritanos también, amén. Porque es su nación. Samaria, aunque estaba ahí mezclada con otros que habían traído de Babilonia y se habían mezclado la raza mestiza, pero no dejaba de ser el pueblo de Dios también. Y para esto vino el Señor, para buscar lo que se había perdido. Jesús va buscando a los samaritanos. Hay 3 razones por esto mismo. Jesús la usa para conectar a los samaritanos con la referencia que hizo a los padres de los samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte. Nuestros padres, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y él quiere conectar de alguna manera esa palabra, la palabra padre, para hacerle entender y para predicarle el Evangelio. Y para llamar la atención al único Padre que es importante, que es nuestro Dios Todopoderoso. Las tradiciones nos llevan a confundirnos. Conozco a iglesias que idolatran, sí, ha oído usted bien, a sus líderes. No, es que aquí siempre dijeron y se hizo de esta manera porque fulano de tal lo dijo. Me parece muy bien que se sometan a los ministerios. Estoy de acuerdo con esto, lo dice la palabra de Dios, someteos a vuestros pastores. Pero si el pastor no está en línea con lo que la palabra del Señor dice, discúlpeme usted con todo el respeto que me merece, no podré aceptarlo. Amén. Nunca jamás. La palabra del Señor es luz. La palabra del Señor es la que nos alumbra para poder tener conocimiento de Él. Y es la palabra del Señor no porque alguien lo diga, sino porque la palabra del Señor así lo declara. Y conozco lamentablemente, hermano, y no se puede ir tampoco queriendo sacar con un calzador, no, te crea enemigo, te crea enemigos, hermano. Este es otro tema. Pero, en fin, a lo que vamos.
La samaritana está muy enfocada en lo externo, en las tradiciones, en el pozo, en los padres. Habéis oído, ¿verdad? Está muy enfocada en la montaña, en todo lo que hay exteriormente. Los padres están muy presentes en su mente, continuamente. Tienen a esos padres, Abraham, Isaac, Jacob, lo tienen muy presente. Pero Jesús empieza a cambiar el enfoque. Esas son tradiciones. Pero yo te quiero mostrar algo que va a ser todavía mayor. Que no va a ser una tradición, sino que va a ser una palabra viva dentro de ti. Que vas a poder experimentar al Dios y al Padre que hizo los cielos y la tierra de una forma tan maravillosa que podrás decir como el ciego: yo antes era ciego y ahora veo. Me volveré al Señor y le daré las gracias por haberme limpiado de la lepra. Le podré decir al Señor: gracias por haberme limpiado, Señor, porque he experimentado en mi vida la limpieza de mi alma. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Jesús cambia el enfoque y hay un Padre sobre todos los padres y Él solo merece adoración. Este Padre es al que hay que buscar para adorarlo. Bendito sea su nombre. Este es el Padre que hay que buscar. Entonces, nosotros damos 3 razones y es que Dios es el Padre de los samaritanos y los samaritanos tienen que buscar al Padre. Segundo término, Dios es el Padre de los hijos que le reciben. Al decir Padre enfatiza el hecho, hermano, de que Dios tiene hijos. No se concibe a un padre sin hijos. Los hijos tienen un padre, pero los padres tienen hijos. Entonces, cuando está hablando del Padre, podía hablar de Dios, podía hablar del Señor, podía hablar de Adonai, de cualquier término que los judíos entendieran que es Dios. Pero no, Jesús no toma ningún otro término. Jesús está tomando la terminología de ella para que se dé cuenta que todo lo que en ella está depositado su fe son tradiciones de los hombres. No tiene nada que ver. Y utiliza este mismo aspecto. El Padre. El Padre. Porque vosotros tenéis un Padre. Y si hay un Padre, evidentemente hay hijos. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Esta era la condición. Recibir al Verbo hecho carne. Esto lo había dicho hace poco. Esto está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dios es un Padre para los que han nacido de nuevo. Dios es un Padre para aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. El problema no es el lugar. No, el problema no es el lugar, sino si Dios es nuestro Padre. No es que usted esté en un lugar donde tenga otra doctrina, o que sean carismáticos, o pentecostales, o presbiterianos, o bautistas. No, el problema no es este. Apartémonos de eso. El problema es que si Dios es mi Padre, si yo tengo a este Dios como mi Padre, porque si yo tengo a este Dios como mi Padre es porque he nacido de nuevo. Y si he nacido de nuevo es porque he confesado mi pecado y he confesado a Jesucristo como mi Salvador. Usted podrá ir por la calle y le dirán: ¿usted cree en Dios? Dirá: sí, creo en Dios, pero cree a Dios. Igual usted dirá: no todo lo que dice me lo creo. Todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Aquellos que reciben a Cristo como su Salvador son hijos de Dios. Los demás todos son criaturas. Ha sido creado por Dios. Él es el creador, nosotros las criaturas. Pero aquellos que han nacido de nuevo, Dios les ha dado la autoridad, bendito sea el Señor.
Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Samaritana, busca al Padre. No busque la tradición, busca al Padre. Y en tercer lugar, para terminar, Dios es el Padre del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, pero es que tampoco en Jerusalén. Y él había declarado: ustedes no sabéis a quién adorar, nosotros sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero a pesar de todo esto, el Señor rompe ese paradigma. El Señor está rompiendo, hermano, esa tradición para decirle a esta mujer que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora bien, si leemos nosotros un poco más adelante, el capítulo 5, versículo 23, dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Cuando nuestro Señor está hablando ahí, está hablando de Él. Está hablando de su persona. Juan 10:30. El Padre y yo uno somos. Él es Dios. Él es el Padre. Porque sois vosotros los que tenéis que adorar. Vosotros tenéis que adorar al Padre. No dice adoraremos, ¿verdad que no dice adoraremos? Adoraréis ustedes. ¿A quién? A la persona del Padre, a la persona del Hijo, a la persona del Espíritu Santo. Esto es lo que está transmitiendo el Señor. Yo y el Padre uno somos. Evangelio de Juan, esto es lo que estos hombres tradicionalistas no encajaban. Capítulo 10, versículo 33. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos veían a Jesús como un hombre, pero no lo veían como Dios. Hay personas que todavía no han experimentado un nuevo nacimiento, porque para poder ver a nuestro Señor Jesucristo como el único Dios verdadero, hay que nacer de nuevo. No sé si usted alguna vez le ha entregado su corazón a Cristo. Le ha dicho al Señor: Señor, mira mi situación como estoy. ¿Sabe usted que no podemos acercarnos al Señor por el pecado que nos impide acercarnos a Él? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe su corazón. Solo Dios inquirió en el corazón de esa mujer y sacó a la luz todo lo que había en ella. Dios quiera que en esta mañana, usted que me está oyendo, Dios esté sacando cosas de las que usted sabe que no están siendo bien delante de Dios, pero que Dios lo único que quiere es limpiar su corazón para poder morar en él. Dios le permita en esta mañana, querida alma, que usted no viva una vida de condenación, sino una vida de regeneración por el Espíritu Santo, de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con estas palabras le llega a nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a venir aquí a hacer un juicio inmediato ni paralelo a esta mujer. Yo he venido para que esta mujer tenga un encuentro con la persona de Jesucristo. Quiero decirle que si usted está aquí en esta mañana, ha sido invitada para tener un encuentro con Jesucristo. No se trata de oír a una persona aquí como un papagayo queriendo, hermano, decir algo. Tampoco se trata de querer imitar a otra persona. De tener a otra persona y yo quererla imitar y decir y hablar y qué bien y qué... No se trata de esto. Estamos aquí delante de Dios.
Y es Dios quien está tocando su corazón y quien le está diciendo que tiene que poner su vida en orden. Porque Él lo conoce todo. Y le está dando la oportunidad en esta mañana, con misericordia y con amor, para que usted pueda acudir a los pies de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Venga a Jesús en esta mañana. Amén. Dígale al Señor, Señor, ven a mi vida y hazme nacer de nuevo, para que pueda vivir una vida en comunión contigo. Que las tradiciones de este mundo no sea lo que imperen en mi vida, sino que sea el Padre de la gloria, el Hijo, tu Hijo Jesucristo, quien se dio en la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Recuerde que ya Jesús había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él viene a ser el centro de la adoración. Él es el templo de Dios. Él es el lugar para poder habitar y cohabitar los hermanos juntos, para adorar y exaltar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Destruir este templo, dijo el Señor, y en 3 días lo levantaré, bendito sea su nombre. Este templo es el Señor. Él ya había dicho: yo soy el lugar de adoración, amén. Yo soy el lugar de adoración, yo soy la persona que merece adoración. No hay nada, no hay nadie. Lo que importa no es dónde. Abraham estaba en Mesopotamia. José estaba en Egipto. Moisés estaba en el monte Sinaí. No hacía falta ningún lugar. En cada lugar Dios se manifestaba. ¿Por qué? Porque lo adoraban en espíritu y en verdad. No importa el lugar donde, sino a quién se le adora. Y usted tiene la oportunidad de poder adorar, si hasta aquí no la ha hecho, de poder adorar al único Dios verdadero. El Padre, el Hijo, es la fuente de agua viva. Que Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor.